Los farmacéuticos que nos dedicamos a la oncología y a la hematología estamos plenamente integrados en los equipos multidisciplinares, con los oncólogos, los hematólogos, enfermeras y oncólogas, y participamos desde la misma protocolización del tratamiento que puede recibir el paciente oncológico o hematológico. Hacemos esa atención farmacéutica que incluye asegurar que el paciente va a recibir el tratamiento más adecuado, revisando posibles interacciones, manejo de las toxicidades. ¿Qué queremos decir con estos tratamientos? Pues es desde la quimioterapia endovenosa clásica, que todos hemos oído hablar, a la inmunoterapia nueva que ya están recibiendo nuestros pacientes, o incluso esa quimioterapia oral que el paciente recoge en los servicios de farmacia, se les dispensa y se le da la formación y la información de cómo tienen que tomarlo en casa. Hacemos esa validación de los tratamientos para asegurar que la dosis y el tratamiento que recibe el paciente es correcto, revisamos otros tratamientos concomitantes, otras plantas que en algunos casos algunos pacientes nos preguntan si pueden o no tomar y si puede haber algún problema con ese tratamiento oncológico que inicia. Una vez hemos validado el tratamiento, pues en el caso de la quimioterapia o de la inmunoterapia se preparan en los servicios de farmacia y aportamos ese plus de seguridad leyendo, pues, por ejemplo, el código de barras y asegurando que el vial y la dosis que estamos preparando es correcta para ese paciente, y además cada una de las preparaciones también van reflejadas con su código de barras para asegurar que el tratamiento va bien identificado y que se va a administrar al paciente que toca. Intentamos aportar todo ese plus de seguridad al equipo multidisciplinar y, como no, al paciente oncológico que va a recibir esos tratamientos y que quizás no siempre saben que hay un servicio de farmacia con los farmacéuticos y técnicos de farmacia que están detrás velando por esa seguridad.